Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Medina y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. En este momento me ha correspondido abordar el tema sobre el cuidado adecuado del equipo informático y am, para ello vamos a iniciar con respecto a los temas que vamos a tratar en este momento. Como primer punto vamos a manejar definiciones sobre qué es equipo informático, componentes, el mantenimiento. Segundo punto, las principales fallas que puede presentar un equipo informático o cuáles son las razones por las cuales nosotros podemos llevar un equipo informático a mantenimiento. Como tercer punto, vamos a hablar sobre tipos de mantenimiento correctivo, preventivo, sobre qué tratas cada uno de esos mantenimientos. Las ventajas que nos da o que trae consigo el mantenimiento preventivo e incluso se podría también abordar un poco sobre el mantenimiento correctivo. Como penúltimo punto, los consejos de qué hacer para no dañar el equipo informático y evitar un mantenimiento correctivo. Finalmente, les voy a comentar un poco sobre qué se necesita, es decir, cómo una persona que tiene cualquier tipo de equipo informático puede am, realizar un mantenimiento sin mayor problema. Los objetivos de este webinar son, como primer punto, describir la importancia de un cuidado adecuado del equipo informático y, en segundo lugar, mostrar las recomendaciones para las fallas más comunes de estos equipos. Entonces, definiciones. ¿Qué es un equipo informático? Yo creo que todos estamos en este momento conectados desde una computadora, desde nuestra tablet, desde nuestra laptop. Y precisamente es lo que vamos a definir en este momento. ¿Qué es un equipo informático? Un sistema que está compuesto por distintos componentes, tanto físicos como digitales. Esto es que abarca el tema de hardware y software. Hardware siendo los dispositivos físicos, perdón, los componentes físicos, y el software siendo los componentes digitales como programas, etcétera, que permiten la ejecución de programas informáticos. ¿A qué le podríamos llamar o cuáles podrían ser los ejemplos de equipos informáticos? Pues como se los dije anteriormente, una computadora de escritorio, laptops, smartphones, tablets. Incluso podríamos colocar en esa lista los televisores inteligentes. A todo esto se hace un conglomerado de equipo informático. Sin embargo, en este momento vamos a enfocarnos únicamente en computadoras de escritorio y en laptops. Podemos hablar sobre los diferentes componentes de los equipos informáticos. Podríamos definir también que un smartphone está compuesto por pantalla, procesador y RAM, cámara frontal y trasera, batería, micrófono, SIM, altavoz, siendo eso como los componentes que más resaltan. Sin embargo, hay más. Está la parte del Bluetooth, la parte donde recibe es como un tipo modem, etcétera. Ahora bien, los componentes de los equipos informáticos, cuando hablamos de una laptop, se puede decir que está compuesta, si ustedes están en este momento desde una laptop, pueden ver fácilmente que está compuesta por una pantalla, tiene un teclado, tiene un touchpad, tiene puertos USB, HDMI, VGA, inclusive Ethernet, es decir, para colocar el cable de Internet. También tiene una lectora de CDs. En algunos casos podría variar y podría decirse que tiene para leer SDs o micro SDs. Y también tiene una batería extraíble. Una computadora de escritorio, y en este momento yo estoy desde una computadora de escritorio, está compuesta por una pantalla, teclado, mouse, gabinete o case. Dentro de este gabinete o case podemos encontrar
elementos que quizás se podría decir que están casi de la misma manera compuestos que una laptop, porque al igual que una laptop, adentro podemos encontrar un cooler o un sistema de ventilación, una fuente, un procesador, una placa madre, una tarjeta gráfica, tarjeta de audio, memoria RAM, puertos USB, lectora de discos. eh, También podemos encontrar discos duros y las computadoras de hoy en día ya traen cómo incorporar un SSD o un NVMe, que ya sería un disco duro un poco más que avanzado, ¿verdad? Sería unidad de estado sólido. Este tipo de sistemas, al estar compuesto por diferentes tipos de componentes, valga la redundancia, pueden presentar fallas como cualquier otro tipo de sistema. Las principales fallas por las cuales se puede llevar a un equipo informático a revisión o por las cuales puede fallar como tal, se dividen en dos áreas, la de software y la de hardware. ¿Cómo podemos saber si nuestra falla está relacionada con el equipo, perdón, con el software? Si se siente que la computadora está demasiado lenta al iniciar, pues ahí sería de ir viendo que hay ya un problema en software. Si hay un bajo rendimiento al iniciar un programa, es decir, antes podías abrir Chrome sin problemas, pero ahora ya sientes que te cuesta un poco más, ahí ya se podría decir que estamos hablando sobre un bajo rendimiento. Presencia de virus. De pronto y te comienzan a salir ventanas emergentes de busco chicos alrededor de San Salvador, ¿verdad? Entonces ya podemos ir hablando sobre que probablemente hay un virus dentro de la computadora. Otro de los ámbitos en los cuales podemos encontrar fallas es en el hardware. En el hardware podemos encontrar, si es una laptop, vamos a encontrar averías en el cargador o la batería. ¿Cómo podemos darnos cuenta que hay averías? Pues de repente tienes conectada la laptop, pero si la desconectas se te apaga. Ya puedes ir viendo si el problema podría ir por el cargador o por la batería. Fallas en los puertos. Esto es cualquiera de los puertos USB, HDMI, VGA o Ethernet, como los que vimos anteriormente, que ya no te reconoce la USB. De repente podías conectar el cable de internet directamente a la computadora, pero ahora ya no. Únicamente la única forma en la que tengas internet es a través de Wi-Fi. O si ya no te detecta una de las pantallas externas que estés conectando al HDMI o VGA. Ahí podríamos ir hablando sobre fallas en los puertos. Si hay un mal funcionamiento del teclado, touchpad o monitor, en el caso del teclado, si es laptop, bueno, al igual también que un equipo de escritorio, podemos hablar que tocas una letra, la pulsas y se te triplica o no se presiona o es como si estuviera como le llaman el apretar, ¿cómo es? Ap- bueno, es como apretar una tecla de fantasma, porque no aparece o aparece demasiadas veces. En las cuestiones del touchpad es cuando lo tocas y al parecer no te detecta que lo estás tocando o se mueve como hacia arriba o hacia abajo. Y en el monitor pues no te da imagen o te da algún tipo de fallo. Otra de las causas podría también ser sobrecalentamiento. Ese sobrecalentamiento podría venir desde sobrecalentamiento en el procesador a causa de la tarjeta de video o incluso falla directamente en el sistema de ventilación de la computadora, tanto como laptop como escritorio. Suciedad. También podemos encontrar polvo, y de hecho el polvo es uno de los mayores enemigos de las computadoras, porque el polvo lo podemos encontrar en los ventiladores,
incluso, bueno, más que todo se irradia desde los ventiladores hacia los componentes, hacia los demás componentes de la computadora. Y también podríamos encontrar una pasta térmica dura que ya caducó, que ya su tiempo de vida, de poder transmitir el calor, se acabó. Entonces necesitamos realizar un cambio de pasta térmica. Los drivers o los controladores de nuestro mouse, de nuestra tarjeta de video, incluso de cualquier dispositivo que tengamos, puede ocasionar una falla. Óxido. Si por casualidad la computadora, la laptop ha estado con acceso o que se ha derramado algún tipo de líquido, eso puede ocasionar, si no te dio falla directamente o en el momento de tener que se te cayó la bebida sobre la computadora, pues eventualmente podría generar óxido o simplemente por estar expuesta a demasiada humedad. Y ya el último problema que que podría desembocar en este tipo de situaciones podría ser que la computadora no te encienda para nada. Para cualquiera de las situaciones habladas anteriormente, existen dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo. ¿Qué es mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo se puede definir como la acción de revisar de manera sistemática, es decir, constantemente o cada cierto tiempo que tú te propongas, y bajo ciertos criterios a los equipos informáticos para evitar averías ocasionadas por uso, desgaste o paso del tiempo. Este tipo de mantenimiento se anticipa proactivamente en pos de disminuir problemas venideros. Es decir, bueno, el mejor ejemplo sería, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, hemos visto películas donde de repente va una muchacha por la carretera o va un hombre por la carretera y se le queda el vehículo. Al final llega un mecánico a rescatarle y le dice, ay, mira, no le habías puesto aceite, se te agotó el aceite del motor. Pues este tipo de situaciones se puede llamar como un mantenimiento preventivo el hecho de que la persona pudiese haber puesto aceite de motor concretamente antes que esto pasara. O sea, él proactivamente dijo, no, yo no me quiero quedar en la carretera, entonces voy cada ciertos kilometrajes o cada cierto millaje a cambiarle el aceite al motor. Entonces ahí evitamos y eliminamos totalmente la posibilidad de quedarnos por esta situación. Este tipo de mantenimiento puede ser programado o predictivo. El mantenimiento predictivo es el que se da al final de un periodo máximo de utilización. Perdón, el mantenimiento programado es el que se da por tiempo u horas de funcionamiento y el mantenimiento predictivo es el que se da al final de un periodo máximo tiempo de utilización. Por otra parte, tenemos el mantenimiento correctivo. Este mantenimiento correctivo es un conjunto de tareas destinadas a corregir las fallas del equipo que demuestren que ya hay una necesidad latente de reparar o reemplazar una pieza del equipo. Ese tipo de mantenimientos corrige errores del equipo que necesitan intervención para volver a su funcionalidad normal. ¿A qué nos referimos? Podemos volver al ejemplo del carrito en la carretera. Un mantenimiento correctivo es que ya haya llegado el mecánico y haya comenzado a cambiarle el aceite o haya sustituido el aceite viejo por el nuevo y ya, el motor está funcionando tranquilamente y ya el vehículo puede seguir su camino. Pero eso ya es un mantenimiento correctivo porque el problema ya se dio, ya sucedió que se quedó el vehículo por falta de aceite o por falta de cambio de aceite. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias entre mantenimiento correctivo y preventivo? Sencillo. El mantenimiento correctivo se hace cuando ya sucedió el problema,
O sea, ya querés arreglar lo que sucedió. Y el preventivo es antes que suceda cualquier tipo de inconveniente. Como cualquier procedimiento en nuestras computadoras, el mantenimiento tiene ventajas. Pero, ¿cuáles son las ventajas que hay al hacer mantenimiento en un equipo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo preocuparme por eso? ¿Por qué tengo que tomarme el tiempo, la molestia de realizarle mantenimiento al equipo? Una de las razones principales es porque yo creo que cada vez que nosotros compramos algo, lo compramos para que nos dure mucho tiempo. No creo que lo querramos desechar a los 2 meses de haberlo comprado. Si compramos una laptop que cuesta alrededor de $1,500 o $1,000, no creo que al siguiente mes tú quieras venir y desechar esos $1,500 como si nada. Entonces, los componentes tienen una mayor vida útil si nosotros nos preocupamos un tantito por hacerle mantenimiento al equipo. La otra parte, siempre nos vemos por la afectación del bolsillo. Es porque es más económico, más barato invertir en accesorios para mantenimiento preventivo que cuesta una brocha, que cuesta un pincel, $1, $2. Un aire comprimido, $3 o 5, no manejo muy bien ese dato. En cambio, una pieza dañada ya puede costar, ¿qué? Una RAM, por ejemplo, que se dañó porque estuvo demasiado expuesta al polvo, o hubo un cortocircuito o algo, puede llegar a costar entre 40, 50, $100, dependiendo de la generación que sea tu computadora. Entonces es más barato invertir en un pincel que invertir en una pieza dañada. La ventaja también principal es que hay una confianza en que el funcionamiento del equipo va a estar bien, que no te vas a quedar tirado, más si dependes económicamente de tu equipo. Si estás trabajando y de repente se te apaga la computadora porque se te quemó por sobrecalentamiento, creo que aparte de perder horas de trabajo, vas a perder el pago del día y aparte vas a tener que ir a comprar la pieza que se te dañó. Nos ahorramos también en reparaciones, porque todo mantenimiento correctivo que se haga, cualquier ida al taller de computadora que se haga, involucra cierto gasto de dinero. Dependiendo del error que te esté ocasionando, siempre vas a tener que desembolsar un poco de dinero. A veces también lo que sucede es que por no fijarnos bien, podríamos hasta ocasionar que nuestro disco duro pierda toda la información que tenemos. Yo creo que la mayoría de nosotros respaldamos información importante en nuestros discos duros. Y qué feo es cuando por un descuido de nuestra parte perdemos la información porque se arruinó el disco duro. Volvemos a lo mismo porque hay demasiado polvo, porque hay sobrecalentamiento, porque hay humedad. Otro punto a tocar es que a veces las computadoras tienen como tienden a gastar un poco más de luz si trabajan demasiado forzado. Igual que las tarjetas gráficas, si tú las fuerzas, pueden ocasionar un mayor gasto de luz. Y yo creo que lo más importante de todo esto, aparte del ahorro en dinero, es también ahorro de tiempo. Evitar gastar tiempo, evitar perder tiempo en mantenimientos correctivos. Porque cuánto tiempo te va a llevar ir a reparar la motherboard de tu computadora. Eso puede llevar entre una semana, 2, 3, dependiendo también de la disponibilidad del taller al que llegues. Entonces, ¿por qué es importante? Pues básicamente es porque dependes de esto si no quieres gastar dinero ni tiempo. Consejos. No solo la situación va a ser ponerte en el momento en el que esté fallando tu computadora,
O sea, ya hablamos sobre qué fallos puede tener una computadora y hablamos sobre los componentes de una computadora. En ese momento es fijo hablar de consejos y qué hacer para mantener el equipo en buen estado. Para mantener el equipo en buen estado hay una serie de consejos. Es para evitar más que todo el mantenimiento correctivo, porque este webinar es más que todo enfocado en evitar que tú llegues al punto de necesitar el mantenimiento correctivo. Necesitamos realizar mantenimientos periódicos programados. Es decir, siempre nos vamos a enfocar, como se los dije hace un momento, en mantenimientos preventivos. Que cada 6 meses, que cada año, que cada 3 meses, pues como sea, tú te estipulas tu tiempo en el que puedes, en el que sabes que tienes un poco de tiempo, 2 o 3 horas para realizar el mantenimiento y dices, bueno, al final de ciclo, al final de en vacaciones o en este momento yo voy a tener tiempo para dedicarle a mi computadora para limpiarla y ya. Es importante porque una de las mayores causas de fallos en las computadoras cuando se refiere a que deje de funcionar uno de los dispositivos de hardware es falta de actualización en los dispositivos. Necesitamos actualizar controladores automáticamente para evitar fallos en el hardware. Esto es activarlos automáticamente o estar tú pendiente que cada cierto tiempo hay actualizaciones que se necesitan hacer. Instalación de antivirus. No sabes qué tipo de virus eh, hay en cada USB que tú eh, insertas en tu computadora. No sabes qué tipo de malware hay. Entonces es recomendable instalar un antivirus. O si no lo quieres instalar, estar pendiente de a qué lugares te metes. Y pues en consecuencia también podrías tal vez invertir un poco de tiempo en buscar un buen anti-malware. Ahorro en reparaciones. Lo importante es buscar y priorizar al 100% ahorrarnos tanto como dinero y tiempo para reparar nuestra computadora. Creo que muchos de nosotros estamos como sometidos a que el país es demasiado caluroso. Por lo mismo, yo creo que no vamos a venir y poner nuestra computadora en un lugar que esté totalmente encerrado, porque eso va a ocasionar un sobrecalentamiento y puede ocasionar un cortocircuito en la computadora y que todo vaya como efecto dominó. Entonces, lo mejor es evitar estar en lugares poco ventilados. O sea, lo mejor es que invertir un poco en un ventilador para tu laptop o en un sistema de enfriamiento líquido o más ventiladores o radiadores para tu computadora de escritorio. Si quieres evitar también, por otro lado, que tu computadora vaya más lento, podemos decir que puedes borrar programas o información que no necesites. A veces todavía tenemos el Photoshop eh, instalado y nunca en la vida lo vamos a utilizar. O tenemos algún tipo de programa que tocó instalar por la universidad y ya se terminó el ciclo, nunca más lo vamos a volver a utilizar, desinstalarlo. Un consejo que es bastante oportuno y es que sería bastante útil evitar mantener la computadora encendida por periodos largos, porque todo necesita descanso. Al igual que nosotros necesitamos dormir 8 horas diarias, o 6, o 15 minutos, es necesario también que la computadora descanse para que pueda optimizar todos sus procesos y pueda evitar retener información en su memoria superficial para evitar sobrecargarla. En el caso de las laptops, es necesario que se cargue la batería únicamente
como tiene que ser, no dejarla cargando demasiado tiempo, no irte y seguirla cargando. No, si ya llegó a su 100% de batería, desconéctala y ya. Así le ayudas a la batería a guardar su vida útil y a funcionar como tiene que ser. Y por último, y lo más importante, que creo que los líquidos son una de los mayores enemigos de nuestras computadoras. Porque si tenemos un vaso de agua, al menos a mí en lo personal me ha sucedido que ya me ha tocado que he derramado vaso de agua sobre mi teclado y se arruinó. Hasta ahí llego. Entonces, si quieres mantener un buen equipo informático sin daños y tal cual como nuevo, pues estos serían los consejos que podrías seguir. Como último punto, en este punto pues ya estamos hablando que vas a realizar tu mantenimiento preventivo o, en dado caso, si no realizaste tu mantenimiento preventivo, necesitas el mantenimiento correctivo, que se tiene que hacer. Se lo mencioné desde un principio, gastar en brochas, aire comprimido, es económico. Pero si ya queremos dedicarnos unas 3 horas de nuestro tiempo, sería imprescindible que tuviéramos una pulsera antiestática para evitar cortocircuitos, desarmadores. Más que todo en la computadora se utilizan de Estrella o Philips. Alcohol isopropílico es para limpiar los componentes de la computadora y que no te generen ningún problema. No hay que limpiarlos con alcohol, no hay que limpiarlos con acetona, no hay que limpiarlos con agua. Lo más recomendable es hacerlo con alcohol isopropílico para que no te quede fallando el equipo. Microfibra. Muchas personas utilizan trapitos de algodón, pero el algodón a veces tiende como a dejar restos de algodón en el componente y eso eventualmente podría ocasionar una falla. El aire comprimido o sopladora de aire. Tanto como limpiar los componentes, el ventilador, la tarjeta gráfica o la motherboard, solamente con la microfibra es útil. Pero es mucho más útil si lo haces con aire comprimido, porque te aseguras que aquellos lugares donde no alcanzas a llegar con tus dedos o con la brocha o con el pincel, el aire comprimido llega. Y fácilmente puedes eliminar cualquier tipo de polvo, cualquier tipo de acumulación de polvos en esa parte del sistema. Brochas o pinceles. Igual, hay lugares donde los dedos no llegan. Únicamente las brochas o los pinceles. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que puse pinceles. Y por último, unas pinzas. Para evitar tocar o llenar de grasa ciertos componentes, lo mejor sería tener cierto tipo de cajitas, colocar los componentes con unas pinzas ahí y no tocarlos tú con tus manos para evitar que estés manipulándolos y utilizando más alcohol isopropílico del que podrías utilizar. Sin embargo, ¿cómo dar mantenimiento correctivo a una laptop? Es bien importante que si una pantalla ya se te arruinó del todo, ya no te da imagen y ya probaste con diferentes tipos de cables, pues, o si en dado caso se te cayó la pantalla o se te cayó la laptop y se te quebró, lo más importante es reemplazar la pieza totalmente. No hay un tipo de reparación que te vaya a dejar la pantalla como nueva. Al contrario, puede gastar casi que por gusto y sería mejor, pues, nada más comprar la pieza nueva totalmente. El teclado, los teclados en una laptop son mucho más sensibles que en una computadora de escritorio. El teclado tiende a ser un poco más delicado en cuestiones de tacto. Si tú los aprietas muy fuerte, el, el sensor se puede dañar demasiado fácil. Pero si ha ocurrido esa situación y tú no sabes qué es lo que ha ocasionado, tú puedes optar por desarmarlo. Creo que lo importante en esto es perder el miedo
a tocar tu computadora. No te va a morder y no vas a dañar nada si haces el procedimiento correcto. La mayor parte del procedimiento, o quizás todo el procedimiento que te voy a brindar a continuación, es algo que tú puedes hacer por cuenta propia. No va a ser necesario algún otro tipo de situación. El teclado lo puedes desarmar con un kit de desarmadores que te compres. Abres la parte de abajo de la laptop, quitas los desarmadores, quitas la carcasa y ahí puedes verificar si hay algún tipo de basura o incluso puedes verificar si hay óxido en los contactos del teclado. Si ya tú consideras que es algo que tú no puedes tocar, vas a un lugar donde reparen las computadoras y dices, bueno, tengo este problema. El touchpad, como se los mencionaba anteriormente, puede dar el problema que no te detecta que lo estás tocando o que probablemente dé un doble clic. Puede ser porque hay óxido, puede ser porque ya caducó o se arruinó el sensor. Y en este caso sería oportuno, al igual que con el teclado, pues lo mismo. Desconectas la computadora, la laptop, le quitas la batería, quitas sus tornillos de la parte de abajo, la abres y ves si hay polvo. Lo limpias con alcohol isopropílico y en dado caso eso no funciona, pues vas, te remites a un taller de laptops o de computadoras, de reparación de computadoras. Los puertos USB, HDMI, VGA y Ethernet mayormente dejan de fallar por suciedad. En cuestiones de laptop, lo mejor sería limpiarlos con alcohol isopropílico y luego comprobar si siguen funcionando. La lectora de CDs, a causa de que tienen un ojito adentro, suelen más que todo dejar de leer CDs porque están sucios, porque tienen algún tipo de pelusa, por así decirlo. Entonces, lo mismo, coges una microfibra y lo limpias con alcohol. Por último, si la batería extraíble te está dando inconvenientes, lo más probable es que tengas que cambiarla. O si te quieres introducir aún más en este mundo, pues sería de revisar ya sus componentes electrónicos. Pero en este caso, únicamente nos estamos remontando a cambiarlo y la batería por lo general necesita cambio total, o sea, adquirir una nueva. ¿Cómo dar un mantenimiento correctivo a una computadora de escritorio? Básicamente el proceso que se sigue es el mismo. Tanto la pantalla como el teclado como el mouse. Bueno, en este caso el mouse es diferente porque en este caso el mouse es un dispositivo extraíble, es decir, algo que tú agregas, no viene incluido igual que en la laptop que lo puedes hacer con el touchpad. La pantalla, el teclado y el mouse se pueden desarmar, limpiar y si el problema sigue dando, sería de verificar si hay algún tipo de controlador desfasado. Y si aún actualizando ese tipo de controlador te sigue dando problemas, pues lo más probable es que tengas que cambiar la pieza o si ya lo limpiaste, si no lo has limpiado, perdón, tienes que limpiar cada uno de los contactos del teclado y el mouse también. Cuando ya hablamos del contenido del case o del gabinete de la computadora, estamos hablando como hablamos anteriormente de una fuente, un cooler, un procesador, una placa madre. Esta placa madre o motherboard tiene diferentes componentes. En la placa madre están básicamente las cosas que le dan vida a la computadora. Si te falla la RAM, lo correcto sería quitarla delicadamente. Hay unos sockets, hay unos clips que tú tienes que despegar en los laterales de la RAM, extraer la RAM y limpiarla con alcohol isopropílico y microfibra y luego colocarla.
De igual forma, en las ranuras de la RAM limpiarlo y un poco de aire comprimido para así evitar cualquier tipo de polvo que esté haciendo contacto con la RAM. Y si después de eso sigue dando un tipo de problema, pues lo correcto sería mejor reemplazar la RAM. Al procesador y a la tarjeta gráfica se le puede realizar un mantenimiento tanto como correctivo como preventivo. Les comentaba anteriormente sobre que hay pasta térmica. Pues esta pasta térmica es un conductor de, de calor para el procesador y se puede utilizar también en la tarjeta gráfica. La mayor parte de problemas con el procesador y con la tarjeta gráfica es que la pasta térmica está dura. Y si no, en consecuencia puede haber polvo. Y si está sobrecalentado, pues se va a ver algún tipo de parte quemada en estas partes de la motherboard que están conectadas con el procesador. Y ya se puede deducir que pues ha ocurrido un cortocircuito. Los puertos USB, como la unidad óptica, se pueden limpiar al igual que con la laptop, con un poco de alcohol isopropílico, microfibra y ya. El disco duro, por otra parte, para realizar un diagnóstico eficiente, puedes saber que hay si te está fallando el disco duro, es porque hay algún tipo de sonido, es el sonido del motor, y puedes verificar esto ya a manera un poco más técnica con la parte electrónica, ya midiéndolo con un multímetro y probando los contactos de este disco duro. Lo más recomendable, si no conoces de electrónica, es crear inmediatamente un respaldo y llevar tanto a reparar el disco duro o sustituirlo completamente. Por último, no sabes quién podría estar espiándote. Esa es una de las razones más importantes por las cuales tú deberías de tener un mantenimiento preventivo en cuestión de antivirus. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Me gustaría saber si tienen algún tipo de duda o algún tipo de comentario que puedan aportar. Yo tengo una pregunta. Yo estaba pensando en mudarme al hospital. La verdad es que ya fuimos a revisar y todo. Y en mi ida al hospital, esa vez estuvo a 6 grados. Entonces, el celular de mi pareja no encendía y en el mío también se estaba poniendo la pantalla toda negra. Entonces, yo tenía esa duda porque yo trabajo desde casa con mi computadora y él tiene su computadora. No sé si habrá algo en específico que tuviéramos que tener en cuenta si nos quisiéramos mudar ahí en cuanto a lo que es el clima, por lo que es muy helado y la humedad. En ese caso, creo que más bien, en ese caso lo más importante sería reducir las fuentes de humedad, ya que el pital es un poco húmedo, podría ser que uno de los contactos o alguna parte de los circuitos esté ocasionando problemas con respecto a humedad. Tal vez sería lo mejor, al contrario de buscar lugares con menos humedad, un poco de calefacción y una buena refrigeración de la computadora para evitar que la humedad se acumule en cualquiera de los circuitos o cualquiera de los puertos que podría estar ocasionando este problema. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Dígame. Estoy empezando a estudiar diseño gráfico. No sé qué me podría recomendar para comprar. Con respecto a equipo de computadora, Sí, equipo. Que tengo una computadora viejita y aún no nos han dicho qué utilizaremos. Estoy pensando si una laptop
o una PC de escritorio? Cualquiera de las dos sería buena opción siempre y cuando tenga los requerimientos necesarios. Es decir, una buena tarjeta gráfica y un buen procesador. Sin embargo, para diseño gráfico es como bueno tener un equilibrio entre procesador y tarjeta gráfica. Porque en el caso de cuando se está generando un diseño, quien está computando toda esta imagen es la tarjeta gráfica. Entonces, lo recomendable en cualquiera de los dos ámbitos, tanto como laptop como computadora de escritorio, puede ser, si dices que tienes una computadora un poco viejita, buscar un procesador reciente con una gráfica también que pueda soportar lo suficiente. Hay de hecho gráficas que están destinadas para diseño gráfico. Sin embargo, también una gaming puede ser de buena opción, como una buena opción. Y también una buena cantidad de RAM para que haya un equilibrio y que no sea demasiado difícil para tu computadora procesar toda esta cantidad de información. Porque como se sabe, la RAM pues es la memoria como volátil de la computadora. Es la que ayuda a que los procesos se desarrollen correctamente. Entonces, si tienes una cantidad decente, no te estoy diciendo exagerado de tener 128, pero sí 16 de RAM, una tarjeta gráfica buena y un procesador bueno, se puede desarrollar el trabajo correctamente. Bueno, Gracias. Yo tengo una eh, pregunta. dígame. Vi una vez en un video que estaban limpiando la computadora, bueno, a limpiarla iban y antes de limpiarla tocaron algo, no sé si de metal, como para no afectar los equipos de la computadora, entonces no entiendo muy bien cómo, o más bien, si eso de verdad funciona así, si eso de verdad afectaría. Sí, cuando no tienes pulsera antiestática, lo más recomendable es que tengas pulsera antiestática. Esto es para reducir cualquier tipo de energía o electricidad que tu cuerpo pueda transmitirle a la computadora. Em, pero si no tienes pulsera antiestática, también se puede realizar descargando tu cuerpo, descargando toda tu energía en una parte de metal. Eso evita que al momento de tocar cualquier tipo de componente de la computadora, no se vaya a descargar directamente. También es importante no tener a la mano ningún tipo, es por lo mismo también que no se recomienda utilizar algodón porque el algodón genera estática. Cualquier cosa que te genere estática, lo mejor es deshacerte de eso. Por eso es que se utiliza la pulsera antiestática. O vaciar tu cuerpo de esta eh, electricidad estática que hay en tu cuerpo con una parte de metal o con algo que te ayude a descargar toda esa energía. Gracias. Bueno. Bueno, yo creo que ya podemos concluir esta ponencia. Muchas gracias por haber estado presentes. Espero haber logrado cubrir la mayor parte de dudas que puedan tener. Y muchas gracias por la oportunidad de darles esta charla. Que tengan una buena noche. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias, Muchas buenas noches. gracias.